porque el hombre en el video también decía que no iba a vibrador con ruedas prácticamente que no va a poder volver a caminar en la vida, que quedó inválido. Entonces, para mí no he tenido problemas con respecto a conseguirle repuestos. Hace 10 días el calapié, o ¿cómo le dicen? Sí, el calapié también se lo reventé, de una también lo conseguí, entonces no ha sido como un impedimento conseguirle algún repuesto a la moto por ahora. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestras opiniones como propietarios de la Benelli TRK 502X. Si no te has visto el primer capítulo, te invito a que lo hagas para que puedas conectar ambos episodios y así puedas tener una reseña más completa de nuestras opiniones. Te invito también a que te suscribas al canal, a que dejes comentarios, dejes tus likes, que eso me ayuda muchísimo a ir creciendo poco a poco y que en realidad este canal es para todos. Así que no olvides dejar tu apoyo. Te dejo con este segundo episodio que está súper interesante. Espero que puedas resolver las dudas que tengas y que puedas decidirte o no decidirte por la TRK, porque también es válido. Así que te dejo con estas tomas y por ahí derecho con el video. Entonces, chicos, pasemos ya a otra de las preguntas que traje. Vamos a unificarla con otra y es: ¿qué aspecto positivo y qué aspecto negativo tiene usted de la moto? Empecemos, si quiere, entonces por Andrés. ¿Qué aspecto positivo y cuál negativo? Bueno, en este corto tiempo, pues, que como tienes 4 meses con la moto, cuéntanos a ver. Aspecto positivo: me parece que para hacer 500 es muy económico. No se can decir que es que chupa mucho, que bueno, eso es una volqueta. Me dijo un señor por ahí en un semáforo un día: ¿uno cómo hace para tanquear esa volqueta? Pero con diesel. Vuelvo y yo siempre tengo que comparar, porque con lo que he tenido. Yo tuve la Dominar 400 hace 3 años y la Dominar se chupaba 32.000 pesos de corriente para ir hasta Chinchiná, y esta en el 2025 se chupa 44.000 pesos de extra para ir al mismo lugar. ¿Y a cuánto ha subido la gasolina hasta el día de hoy? Bueno, sí. Y estamos hablando de extra, ni siquiera es corriente. Y se chupaba también, el consumo era más alto de la Dominar que hasta el del Kia Rio que yo tenía para ir al pueblo. Entonces yo digo, una 400 a comparación de esta, me parece punto favorable el consumo. Me gusta la amortiguación. Con el parrillero se siente demasiado suave la moto. Policías, por donde uno pase la moto, se siente muy suave. ¿Qué más? La comodidad es chévere, aunque como dijo Ari ahora, la moto cansa después de un tiempo. Por muy como el cojín es así, pero por muy largo, sí, uno se cansa por la posición. Y punto negativo, lo que todos sabemos que no es un secreto: mover la moto en quieto, moverla como le parece. El desafío moverla de todos los apagada, o sea, móntela al gato o bájela. Una vez cometí el error de parquearla en una medio así. Una pendiente. No era pendiente, era una medio bajadita así, y era un comedero, y yo llegué y la metí de frente en primera y la apagué. Pues. Saqué esa moto de ahí. Yo miraba a la gente, yo decía, pero qué pena, yo cómo hacer para empujar esta moto aquí para atrás. Tiene esa moto y no es capaz de sí, moverla. La gente me miraba cuando yo la voy a coger y
saqué fuerza, pues me tocó dar mucha fuerza para sacarla en reversa otra vez. La Pero yo propia dije, Genkidama ahí, ya, o sea, pero uno aprende, porque uno ve que las motos de alto cilindraje y las grandes se cuadran en De reversa. una vez. Con razón, yo dije, con razón se Pero cuadran en ¿por reversa. qué? ¿Por qué? Sí. No más, como El peso, ¿no? negativo, el peso en ese tipo de circunstancias. Y ya porque en partes estrechas, parqueaderos y todo eso, yo personalmente la maniobro muy bien. Aprendí a sacarle el cuerpo, entonces yo la giro muy bien y no tengo Con necesidad, técnica. ni necesidad de bajar los pies para coger una curva muy cerrada, nada, yo bien por Sí, ese es lado. técnica. Sí. Ari, ¿cómo le ha ido con este tema? Positivo y negativo. Positivo, no sé, la moto en este momento para mí es el único medio de transporte que tengo para ir a trabajar, para todo, entonces en economía la verdad es como casi que andar en un carro. O sea, me ha parecido muy económica, o sea, para echarle esta, yo la empecé a tranquear con corriente, no sabía, y después sí me dijeron, pase la extra, y se sintió bastante el Mejoró, cambio, sí. bastante. Sí. Entonces me ha parecido muy bueno eso, la fuerza que tiene la moto con parrillero en una loma, uno no sufre con esta moto en ninguna parte. Punto negativo de la moto, pues yo quedando tanto en la ciudad con ella y todo eso, se recalienta en el tema de la moto. Tengo entendido que uno tiene que andar a ciertas velocidades, pero cuando uno está en la ciudad, frene, arranque, la moto se calienta demasiado. Entonces ese sería como el único punto, pero es por lo que yo la ando tanto en la ciudad para el uso diario. De resto la moto no la encuentro, pero yo la amo. Súper. Mauro, Bueno, por cuéntame. mi lado, punto positivo, la comodidad. Yo siempre lo voy a resaltar, la comodidad, la estética, es una moto muy bonita. Importante que también uno se sienta bien en lo que anda, pues, ¿cierto? Ah, sí. La estética es una moto hermosa, pues, por lo menos una moto que usted llega al parqueadero y usted dice, esa moto tan bonita la que yo tengo, ¿cierto? Eso es claro, pues. Pero, Y que Sí. todo el mundo lo recuerda. pero, Sí. No, y Donde uno se para, yo le llego dicen, y en un "Qué moto semáforo tan y hermosa". todo el mundo, todo el mundo y ve. no, y a mí por ser mujer en semejante Claro. moto, Claro. todo el mundo, ¿cómo hace para andar en la moto? Sí, sí, sí. Y es Las una moto flores. muy bonita, la verdad. Apenas flores donde uno Y llega. muchos por ahí, nene, ay, no, con este tema no me meto. ¿Qué? Lo otro, lo negativo, yo mira lo negativo, una vez lo positivo, lo que le digo a eso y con todo lo que tenga, lo negativo y que siempre me va a hartar, pero que se lo comenté a un italiano que viaja a una 1250 y yo le dije, me tiene cansado el peso de la moto. Y él me dijo, si usted quiere andar con estas motos, tiene que acostumbrarse al peso. Eso pesa la 1250, o sea, eso pesa la Super Teneré, pero no deja de cansar, ¿sí? Yo mantengo prevenido con la moto. Entonces yo hago lo que dice Andrés, venga, usted ha llegado donde haya parquear. Buenos días. Música y todo el mundo sabe que lo que está pasando. Entonces el peso siempre va a cansar, pero pues unas por otras. La moto es una moto muy cómoda para viajar, entonces eso es de técnica. Sí, yo siento que yo en eso he sido muy descuidado. Yo siento que hay que hacer más ejercicios como de mover la moto, porque incluso yo la llevé a una revisión, me la recibió un man como de unos 60, pesaba como 3 kilos, y ese man se llevó esa moto, Mira afuera. o sea, agarradita de acá, ni siquiera agarrándola de acá, trayendo la mano encima del asiento, y me hizo sentir mal y todo. Pero bueno, yo siento que eso es de técnica, en eso, yo siento que eso es, usted sea preciso y acostúmbrese y prevenir, no la va a parquear acá de bajadita, porque es un Ya encarte uno después. piensa antes Uno de- siempre piensa antes de parquear en dónde va a parquear. Y no se ponga, yo siento que con la moto hay que estar seguro. Si usted siente que en un semáforo debe apoyar los dos pies, apoye los dos pies. Si siente que mejor no se ponga a mirar que es que el motero de la NKD dice que no. No, no. O sea, siéntase dura, seguro. Seguro. Si usted siente para moverla, es mejor que se baje y la arrastre, bájele y la arrastre. No se ponga a inventar que porque este lo hace, que porque este no, es estar seguro con el tema de la moto. Súper. Bueno, por mi parte, digamos que lo positivo es el tema de la comodidad, el tema de que es una moto que es para viaje, pero es supremamente económico en cuanto a ese ámbito.
que hace poco incluso de eso video, tenemos video en YouTube del viaje que hicimos a Bogotá y solo nos tocó tanquear 3 veces y llegó con medio tanque como para andar una semana. Entonces, y es con gasolina extra, que es entre comillas la más costosa, pero igual las máquinas de nosotros lo requieren. Entonces, digamos que positivo esos dos ítems. Pero digamos que el negativo a mí no me parece tan negativo y es del tema que estamos hablando, ¿cierto? Del peso. Digamos que yo soy bajito, yo mido unos 68 y le hicieron pues una reforma en que me ayudó a alcanzar un poquito mejor el suelo, ¿cierto? Una curva que tiene el sillín, pero digamos que ¿por qué no lo veo tan negativo? Porque es la manera más asequible de nosotros acostumbrarnos si tenemos proyección a adquirir una moto más grande. Mejor dicho, es literalmente la escuela que uno puede hacer en esta moto para seguir avanzando de cilindraje o una moto de, Otra de, marca. de otra marca, ¿cierto? Entonces, bueno, por esa parte vamos ya, muchachos, finalizando. Vamos a cerrar con estas dos opiniones, ¿cierto? Que es el tema de los frenos. De los frenos también se habla mucho, ¿cierto? Que la moto no frena, que la moto frena regular, o que frena mejor esta, o que la otra. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con el tema de los frenos? Ya tuve mi primer susto. ¿Sí? Sí. Porque, como dije ahora, yo suelo andar siempre durito. No soy imprudente. Una cosa es ser imprudente y otra andar rápido. Iba por el Alto de Minas, venía bajando del Alto de Minas para acá, para Medellín, y el piso estaba un poquito húmedo, no estaba mojado, pero estaba húmedo. Eran como las 6:30 de la tarde. Y no sé en qué momento los carros iban andando y yo miré por el retrovisor. Cuando miré, los carros ya estaban parados. Como siempre pasa que uno a veces se distrae, pero es que eso fue en cuestión de segundos. Y pues uno ahí no piensa en que se va a resbalar la llanta, vamos a caernos, eso es tanto, sí. Y frené duro, sí sentí que la ABS se activó y alcanzó a detener la moto. Yo creo que yo iba por allá 50 o 60. ¿Qué sentí? Que donde hubiera ido más rápido sí me levanto. De hecho, Sí, sí, la verdad sí. Y porque frené muy duro. Pero la moto normalmente, el freno que tiene para mí es muy responsable. Cuando uno la necesita en la ciudad, porque yo también la uso del diario, la moto frena cuando la tengo que apretar duro para y en carretera me hace un trabajo bien. En emergencia ya tuve una emergencia y también me respondió bien. Entonces, por el momento me parece que el freno cumple con lo que promete. súper. Adri, cuéntame. No, para mí frenos bien. Ah, Ya bueno, usted ando, tiene la Sí, usted sí. asfáltica que tiene un yo poquito. tengo la asfáltica que tiene un poquito más de respaldo con los frenos. Adelante son 8 pastas de frenos. Entonces, pero no, pues sustos por ahora no he tenido, pues andando en la ciudad, no es que uno pueda andar muy rápido como para decir, no, tengo que pegarme un susto, pero sí, las veces que he tenido que frenar así rápido, alguna cosa, responde perfectamente, no me ha sacado pues como la colita ni nada de eso, pues, susticos por ahora no he tenido con respecto a los frenos. Pues yo no tengo mucha referencia, pues, como para hablar de frenos, pues, de que es que tal moto no. Pero a mí me parece que frena bien. Lo que pasa es que también depende usted a qué velocidad vaya. Sí, O sea, yo creo y que la usted distancia que va a tenga con el de 150 adelante. y usted ya no alcanza a frenar, usted puede ir en la moto que quiera y ya, Sí, No pues, para nada. o sea, eso no Exacto. responde, Mi ¿cierto? BM, pues, Eso pues ya depende. Pues yo siento que de pronto al freno trasero le hace falta un toquecito sí. más como de, no sé, como de acción, ¿sí? Ujú. en esta moto unos 70-30, 70 adelante, 30 atrás. Eso. Pero el resto no, a mí me parece que está, pues que está bien. Yo creo que también los frenos dependen de la moto en que usted ande. Sí, Entonces, si es una moto de carreras, me imagino que tiene unos frenos, pues, salvaje. salvajes, ¿cierto? Pues una moto Sí, turismo, entonces los frenos corresponden al segmento de moto que usted tiene, pienso yo, exacto. pues, de eso. Incluso mi opinión, Mauro, va muy ligada a esa, que depende mucho pues el tipo de moto que usted compre y para qué la use, ¿cierto? Si va a usar esta moto de carreras primero, no va a cumplir con tus expectativas porque de carreras no es.
Y segundo, pues obviamente hablando ya de específico pues, de los frenos, si soy imprudente y voy a 120, pero voy a como a medio metro de un carro adelante, ningún freno te va a salvar a esa distancia si hay que hacer un freno de emergencia, porque entre más velocidad, tenés que tener más distancia con el carro, moto o con lo que vaya adelante cuando estés manejando. Entonces, de mi parte, yo siento que los frenos van bien, incluso pues me ha tocado meter unos frenos de emergencia y la moto ha respondido bien porque uno guarda la distancia. Pero donde uno no guarde esa distancia, sea el freno que sea, pues se va a ir encima, como decía Andrés ahorita. Entonces, bueno, chicos, ya pues creo que para ir cerrando ya el video, no sé, como qué recomendaciones podemos darle al tema de las personas que quieran comprarla o de las personas que la tengan. Porque digamos que, bueno, nosotros ninguno actualmente tiene la moto en venta, porque creo que todos estamos contentos con ella, pero como qué recomendaciones antes de comprar a alguien esta moto debería de tener, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos por Mauro. Recomendación de alguien que la quiere comprar, Sí. pregúntele a las personas que la tienen. No le pregunten a personas que tienen otra marca de moto, la que sea, ni desde la 100 ni hasta la 1200. Pregúntele a la que tiene la moto, porque cada quien defiende su moto. Entonces usted le pregunta al de la 100 y le va a decir, yo en la 100 me acuesto, yo en la 100 la pico, en la 100 voy cargado, o sea, cada quien defiende su moto y yo no le veo nada de malo a eso, pues cada quien quiere su moto. Pero es esencial, pregúntele a las personas que tienen la moto, esa es la mayor recomendación. De ahí para arriba, usted lo elige porque a usted le gusta la moto, de ahí para arriba la ficha técnica está en internet, usted sabe qué es lo que tiene la moto, pero de la experiencia, pregúntele, porque se cae siempre los comentarios. A mí me pasó una vez en un video que una persona comentó que la moto es muy mala y otro le va diciendo que qué moto tuvo. Y dijo, no, yo esa moto nunca la tendría. Entonces, ¿cómo iba a saber que la moto era mala y no la tuvo? Entonces yo he escuchado BMs malas, en garantía meses, Ducati, de todo, ¿cierto? Como hay motos de unas marcas rarísimas que nunca molestan. Entonces, no, pregúntele al que tiene la moto, es la mayor recomendación que yo doy. El que la tiene ya sabe qué es lo que tiene que hacer, repuestos con tiempo, responsable con el tema donde la parquea, que la tiene que mover, temas de logística. Pero ese sería pues como mi comentario acerca de eso. Adri, ¿qué recomendación o observación? No, pues la verdad, yo como mujer de ese monstruo de Sí, moto, importante. no, no le tengamos miedo, la verdad. Yo he visto mujeres también, pues ahora que he salido tanto en este mundo motero, mucho más grandes que yo tengo y yo digo es ya como mujer, no, ya, bien pueda que esas motos Se son una puede. experiencia muy bonita, muy bacana y esto no es solo para hombres, esto hay que disfrutarlo, tenemos derecho a disfrutar y la moto responde a todas las expectativas que yo tenía, o sea, la moto a mí no me pide nada, no, o sea, todas las motos tienen sus cosas y esta no, para lo que me han dicho y para lo que me decían, No la ha pasado moto no nada ha de eso. pasado nada. Bueno, y Andrés, cuéntenos, ¿qué recomendaciones al niño de los... Al niño una recomendación que cuando están grabando, ¿no? No pase. Niño, recomendación. Yo soy más de no cortar las alas. Así como dijo Mauro, cada quien pregúntele al que la tenga. Porque eso sí, cuando yo la voy a comprar, todo el mundo decía esa moto, esa moto, esa moto. Y tenían Yamaha, tenían Bajaj, tenían, o sea, cantidad de marcas, pero no el que la tenía. Entonces, por ese lado. Y yo no soy capaz, yo no soy persona de cortar las alas. El que quiera la moto, vívalo. Porque la verdad, si yo la primera vez tuve la experiencia de no de dejarme llevar por las recomendaciones de las personas, ¿y qué hice? Fui y me compré un automóvil en vez de comprar la moto que yo estaba buscando en ese entonces. Ya en la segunda vendí el carro y dije, no, me la voy a comprar. Y volvieron las personas, pero ¿por qué esa moto, esa marca? Yo no, déjenme, la voy a comprar. Entonces yo digo, la persona que la quiera comprar, cómprela. Queme las ganas, queme el gusto, viva la experiencia. A eso viene uno acá, a vivir la experiencia. Yo cuando compré esta moto no pensé
que iba a empezar a meterme tan de lleno en el mundo de las motos. Yo entré a la moto, yo dije, me gusta esa moto, y yo iba por la moto para ir a andar con mi pareja, para ir a Manizales, para venir, o sea, pero no pensé que iba a empezar a conocer personas, que me iba a meter a un club, que ya el club se va volviendo como una familia, ya uno sale, o sea, es otro mundo totalmente diferente. Entonces no hubiera vivido esa experiencia si me hubiera dejado llevar de las recomendaciones de la gente. Entonces yo digo que cada quien viva la experiencia, que lo que quiera, una moto, un carro, lo que sea, me lo quiero comprar, hágale. Viva la experiencia, ya a eso vinimos acá, a vivir la experiencia. Yo feliz con mi moto, con el club, con las personas que estoy compartiendo, con las personas que he conocido. Créame que si yo tuviera el carro, nada de lo que he vivido en estos últimos 5 o 6 meses lo hubiera vivido. Las experiencias que he tenido, todo. Entonces, por mí, que compren lo que quieran, que vivan Como dice la Julián experiencia. Calderón, cómprese lo que le dé la gana. Compren lo que se les da Bueno, gana. de mi parte, ya primero agradecerles a ustedes tres por acompañarnos pues, en este video, en estas opiniones. Creo que es importante que se sigan haciendo este tipo de videos y más aquí en Colombia, que digamos la marca está muy entre sí, entre no, esta Casi moto en no. específico. Entonces, a ver, mi recomendación también es asesórense bien, ¿cierto? Si ustedes son interesados en comprar la moto, en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, asesórese bien, eh, comente usted para qué quiere comprarse esta moto, a ver si es la moto indicada, ¿cierto? Porque si usted quiere la moto para otras cosas que esta moto no le va a brindar, no vaya a salir luego hablando mal de la moto cuando en realidad la compra fue la que estuvo mal hecha. Entonces, primero asesorarse bien, orientarse muy bien en esa parte y también como escuchar esas voces de la experiencia, ¿cierto? De igual manera yo soy de los que dice que cada experiencia es única, cada experiencia es de cada quien, ¿cierto? Porque puede que Andrés hace 4 meses la compró y le presentó X fallos como al que la tiene hace 10 años y no, ¿cierto? Va de cada quien, con el cuidado de cada quien, pero sí asesórese muy bien si es la moto que cumple sus expectativas, si es la moto con la que usted quiere vivir sus experiencias, porque si usted la compra no teniendo noción de eso, va a comprar la moto equivocada y le va a generar malas experiencias pues digamos que eso no es lo que buscamos, ¿cierto? Buscamos siempre conseguir una máquina que nos brinde esas buenas experiencias, que cumplan las expectativas, que pueda hacernos pasar ratos agradables, conociendo personas. Ya para cerrar entonces le damos el agradecimiento muy especial al Club Benelli Reca Medellín, inclusive los que estamos aquí hacemos parte pues, del club, a los líderes que son los que forman y organizan pues como los eventos y las salidas y a ustedes que son los que hacen posible que estos videos se hagan virales, a Cami que está detrás de la cámara aguantándose los mosquitos. A todos los que están viendo el video, muchas gracias por verlo hasta aquí. Es un video extenso, pero con unas opiniones sinceras. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Dudas con respecto a Adriana, que es una chica que tiene la moto. Las chicas comenten, ve cómo te ha ido con este tema, con lo otro. A Mauro, que lleva bastante tiempo conociendo la moto, la marca. A nosotros dos, que también damos nuestra humilde opinión. Sí. Y pues bueno, creo que más que nada, despedir ya el video, recordando que aquí quedan nuestras redes sociales, la de todos. Todos tienen TikTok, Instagram, ahí se los vamos a dejar en la descripción, en el video, para que nos sigan. Vaya, le pregunte si quiere al canal de cada uno, eso está bien, la idea es que nos apoyemos entre todos. Y si usted es una persona que le ha ido mal con la TRK, también comente, que eso ayuda. Comente ahí, tire veneno ahí en los comentarios que igual se le responde. Porque la idea es la idea es que también podamos, como entre todos, conocer todas las opiniones y que la gente que esté interesada en comprarla conozca cada punto de vista. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a ustedes, muchachos, y muchas gracias por a la ustedes por ver. invitación. Y bueno, hasta luego. Chao, chao.